Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa y bendecida noche. Bendito sea el Señor. Viernes 30 de junio, último día de este mes. Así que el Señor me tiene aquí todavía en Boston, Massachusetts. Estoy aquí en la casa de mi hija, junto con las gemelas. Así que, hermanos, vamos a meditar la palabra del Señor. Son las 10 de la noche con 5 minutos aquí en Boston. Allá en El Salvador son las 8 y 5 minutos. Son 2 horas de diferencia, hermano. Así que vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26, y tiene como título, Advertencia al que peca deliberadamente. Oiga, es una advertencia, que esto es bien importante. Advertencia al que peca deliberadamente. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrita la letra así, Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo. Desde ya que tu palabra sea como un bálsamo fresco al problema, a la dificultad, al dolor, a la enfermedad, no sé, puede ser espiritual, material, legal, física, económica, laboral, matrimonial, no sé lo que pueda haber, estudiantil, pero que seas tú, Señor, ahora, Señor, sanándole cualquier herida, cualquier dificultad que tenga en su vida. Así que desde ya, Señor, que después que termine esta palabra, mi hermano y mi hermana, pues puedan quedarse, Señor, verdaderamente sanos y libres de toda dificultad que puede haber en sus vidas espirituales, Señor. También en las vidas carnales. Así que desde ya, Señor, sana, opera milagro y da respuesta a mi hermano todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor en esta hermosa y bendecida noche, hermanos, en la cual el Espíritu Santo pues ha querido que este servidor hablase de esta palabra de Hebreos 10:26, donde el Señor le ha puesto ahí como título, ¿verdad? En la Biblia, pues no sé, aquí en la Reina Valera tiene advertencia al que peca deliberadamente. Quiero comenzar con esta introducción porque la mayoría de los que predican esta palabra es como que si ya estuviera sucediendo las cosas. La palabra es de ayer, hoy y siempre. Pero la palabra también tiene, ¿verdad?, sus tiempos. Y en esta palabra, pues hoy te está diciendo que te está advirtiendo. Ya que conoces la verdad, ¿verdad? No peques deliberadamente porque va a venir dificultades a tu vida. Hemos visto muchos testimonios, ¿verdad?, aquí mismo en las Sagradas Escrituras, donde muchos, ¿verdad?, a los que pecaron deliberadamente, pues sufrieron, ¿verdad? Tuvieron, ¿verdad?, un juicio, ¿verdad?, duro en sus vidas, porque Dios dice que de aquí no te vas sin que pagues el último cuadrante. Pero para usted que todavía, ¿verdad?, no peca deliberadamente, como dicen, aquel que peca con premeditación, alevosía y ventaja, ese sí verdaderamente pues le va a caer esta palabra. Pero a la mayoría, pues, ¿verdad?, aquellos que no pecan así deliberadamente, les está diciendo el Señor en esta hora que te advierto que no peques deliberadamente. Es mejor, ¿verdad?, tener de amigo al gran Dios todopoderoso, el que es más poderoso de todo, porque nadie puede contra Dios, que estar de enemigo de Dios, hermano. Y si el Señor verdaderamente es lo que no le agrada, es el pecado. Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así que en esta hora el pueblo de los hebreos, ¿verdad?, bendito sea el Señor, todavía es un pueblo muy dado a la ley. Así como los romanos todavía están viviendo, ¿verdad?, prácticamente en las mismas rudimentos de la ley todavía.
Y por eso que este mensaje, pues no sabemos quién escribió Hebreos, pero el Dios Todopoderoso fue el que mandó a que escribieran este libro. Y era para aquellos que verdaderamente quieren andar todavía en la ley y se quieren ser muy ceñidos en la obra del Señor. Y no estamos mal, no estamos diciendo que está mal que sea ceñido, pero acuérdense que si somos muy duros o muy templados, nos podemos quebrar. Si somos muy aguados, no podemos verdaderamente pararnos o estar firmes. Entonces tenemos que ser variables, o sea, como quien dice, ¿verdad? Dócil, ¿verdad? Para adorar y glorificar al Señor Dios Todopoderoso, y duro para el pecado. Pero para que el pecado no te llegue a ti. El problema está de que nosotros, la mayoría de nosotros, somos duros para ver el pecado al hermano, a la hermana, al vecino, al amigo, a los otros miembros de otras iglesias, pero nunca nos vemos el pecado de nosotros. Entonces tenés que verte primero el tuyo para que luego pues verdaderamente puedas exhortar a otros. Si en vez de por misericordia que predicamos nosotros, pero también tenemos muchas debilidades e imperfecciones. Así que el Señor, ¿verdad?, le dice al pueblo de los hebreos y a usted en esta hermosa hora, le está diciendo así, ¿verdad? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya nos queda más sacrificio por los pecados. O sea, como quien dice, ¿verdad? Si seguimos pecando deliberadamente, ya nos queda más sacrificio. ¿Por qué les hablaba así, verdad, al pueblo de Hebreos? Porque ellos todavía estaban haciendo sacrificios. Todavía no creen, por eso que el pueblo de Israel, todavía estamos orando por eso, ¿verdad? Todavía no ha creído que Jesús es el Dios Todopoderoso. El que vino, ¿verdad?, a la tierra y que murió por nosotros para perdón de pecado. Ellos todavía están viviendo prácticamente parte de la ley, pero ese es porque Dios les puso un espíritu de estupor, que viendo no vean, oyendo no oigan y leyendo no entiendan. Entonces a muchos, pues, verdad, por eso que no entienden la palabra del Señor, porque el Señor, pues, verdad, le ha cegado, ¿verdad? Le ha puesto ese espíritu de estupor para que leyendo no entiendan, para que vean no vean y para que oigan, verdad, no, para que los que oyen no escuchen, para que no entiendan. Bendito sea el Señor. Y los que, verdad, ven, pues como que no vieran, así como aquel que sabe que alguna persona está cometiendo pecado en la iglesia o aún en la misma familia y nos hacemos los sordos o los hacemos los ciegos, ¿verdad? Y no queremos verdaderamente entender que está malo lo que está haciendo. Nosotros como miembros de la iglesia, como miembros también de la familia, nosotros tenemos que estar señalando no solamente el pecado de nosotros primeramente, porque tenemos que limpiarlo nosotros, luego limpiarlo de la casa, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y luego también lo de la iglesia. O sea, que no podemos estar solamente yendo a limpiar el pecado que está en la iglesia y también nosotros en la casa estamos en pecado. Estamos peleando con la familia, estamos peleando con la esposa, con los hijos, estamos peleando, ¿verdad?, con los vecinos. Pero en la iglesia nos comportamos bien santitos. Eso no va para la obra de Dios. Eso no va para que Dios verdaderamente venga y le dé su galardón. Porque Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. O sea, ¿verdad?, viene por una iglesia en paz. Pero si tenés contención y celos que son terrenal, animal y diabólico, malos deseos, malos pensamientos, avaricia, mentiras y todas esas cosas, entonces es bien difícil pues que esté el Espíritu Santo en usted, porque el Espíritu Santo no mora donde hay iras y contiendas. Ya no digamos donde hay otro tipo de situaciones. Por eso es que Dios, pues, verdad, hoy le está diciendo y le está advirtiendo, mira, tú que conoces poco o mucho de lo que es la palabra del Señor, que conoces la verdad, no peques deliberadamente. O sea, como quien dice, pues, verdad, porque hemos visto, pues, no sé, muchos pastores, ministros, profetas, lo que sea, que están en la iglesia también ungidos, pero de repente sabiendo que hacen mal, pues se van con otra mujer que no es su mujer, o las mujeres se van con otro hombre que no es su marido. Y podemos ver otras cosas, algunos roban, algunos, verdad, mienten, algunos también, verdad, insultan, hacen un montón y barbaridad de pecados, sabiendo que ya lo conoce usted, que usted ya sabe que ese es pecado. A ese que peca deliberadamente, o sea, a ese que peca sin importarle la ley de Dios, para ese viene la advertencia en esta noche. El Señor le dice a través del escritor de los Hebreos, le dice, ¿verdad?, de que porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Allá en Hebreos capítulo 6, versículo 5 en adelante, ¿verdad?,
Lo voy a leer. Dice el Señor así, ¿verdad? Dice, en el 4 lo voy a leer. Porque es imposible, 6:4 de Hebreo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Oiga, aquí el mismo Hebreos capítulo 6 versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. O sea que le está diciendo que es imposible que estos sean renovados porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz ya lo hizo hace 2000 y bueno, casi 32 y más los años que vivió, hace como unos 3000, digamos 60 años, unos 2060 años, aleluya. Entonces, vamos a ver, sí, porque estamos a 23 más 33 años todavía de vida que hizo el Señor, ¿verdad? Así como 56 por ahí así, casi 60 años, 2060 años que el Señor pues vino, y vino, ¿verdad? Aleluya, a morir en esta cruz del Calvario, y Él pues, ¿verdad? Bendito sea el Señor, nos limpió de sus pecados. Entonces aquellos que verdaderamente, ¿verdad? ¿Por qué les decía eso? Porque ellos todavía están viviendo en la ley. Hay muchas iglesias, no solamente en El Salvador, aquí en el mundo, que al que peca pues lo sacan de la iglesia, lo sacan y se va con todo y la familia. Entonces están todavía viviendo en la parte de la ley. Entonces no, ¿verdad? El Señor pues, ¿verdad? A través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él vimos cómo perdonó a aquella, ¿verdad? Prostituta, ¿verdad? Perdonó a aquella prostituta que le lavaba los pies, perdonó a la mujer adúltera, perdonó a los publicanos, a las rameras, y ahí les digo, ¿verdad? Todos aquellos que se arrepientan de corazón, que cuando ya conocen el conocimiento de la verdad, cuando gozan de los poderes del siglo venidero, como son los dones celestiales, visiones, profecía, buena palabra para muchos son predicadores y andan en la calle, allá andan verdaderamente ya en el mundo. Entonces para eso, bendito sea el Señor, viene la advertencia. Que se vuelvan y los que están en la iglesia, que no vayan a caer. Por eso dice la palabra del Señor que el que esté firme, mire y que no caiga. Porque no puede verdaderamente vivir, ¿verdad? Y estar sirviendo en pecado en la obra del Señor. Entonces el Señor dice aquí, ¿verdad? Que para que así pecáramos deliberadamente, oiga, mire aquí dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya nos queda más sacrificio por los pecados. Allá decía en Hebreos de que, porque es imposible, ¿verdad? Que sean renovados. Pero con Jesús de Nazaret sí es posible. A eso es lo que vamos. Lo que está viviendo en la ley no es imposible. En otras iglesias dicen, ¿verdad? El que peca, ¿verdad? Alma que pecare morirá. Y lo sacan y lo echan y tal vez no muere materialmente, pero lo matan espiritualmente. Ya no quiere volver a la iglesia. Ya no lo reciben también los hermanos. Lo excluyen. Lo cual Jesús no hizo eso. Aunque le dijo a la ¿cómo se llama? La adúltera le dijo, vete y no peques más. Yo no te condeno, le dijo. Pero tampoco, ¿verdad? Como ahí le dio una advertencia. Vete, tú ya conoces. Hoy has visto el poder de Dios. Hoy has visto que yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no te condeno, pero ya no peques más. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo. Porque mira, ya andaba Judas. Judas era un gran ladrón, era un gran egoísta, pleitista, y no solamente eso, tenía muchos deseos que aún hasta vendió. El Señor era interesado en el dinero. Y él bien sabía que se robaba el dinero. No, Jesús no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, si Él era el mismo Dios que estaba en Jesús. Pero aún así Él tuvo misericordia hasta que Él mismo solo se condenó. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que la palabra que hemos leído, dice allá en San Juan 12:44, que esta palabra es la que nos va a juzgar.
Y no en aquel tiempo postrero, desde ya nos viene juzgando. Acuérdense que el Señor dijo, ¿verdad? Ahí en San Mateo capítulo 5, ¿verdad? Dice, ¿verdad? De que no te vas a ir de esta tierra, no vas a salir de la cárcel, también en esta tierra, sin que pagues el último cuadrante. O sea, Dios da el pago, le guste o no le guste. Comenzó con muchos siervos, ¿verdad? Aarón pues falló, Moisés falló, pagó por su pecado, ¿verdad? Aarón, María, o sea, María, la hermana de Moisés, también pecó. David pecó y también pagó, murió su hijo por ese pecado. O sea, no nos vamos de aquí si no pagamos, ¿verdad?, el último cuadrante. Hasta que nosotros no nos pongamos a cuenta con el Señor, no nos lleva, y por eso vamos a ver muchas personas que están sufriendo en los hospitales o en las cárceles o algo por el estilo, porque nunca se arrepintieron, conocían la verdad, conocían verdaderamente la gracia de Dios. Muchos habían tenido hasta talentos, dones, habían sido pastores, ministros, o habían sido, ¿verdad?, profetas. Hoy que allá en El Salvador que han agarrado tantos pandilleros, entre ellos la mayoría casi son hijos de cristianos, hermanos. Viera que bien tremendo. A mí me duele el alma porque todos ellos conocían la verdad y conocen la verdad. Todos ellos sabían de que existía un Dios todopoderoso, pero aún así hacían lo malo. Y dice el Señor de que no se irá uno de aquí sin pagar el último cuadrante. Tú, amado hermano, y yo también procuremos verdaderamente estar a cuenta todos los días con el Señor, porque si pecaremos voluntariamente, nos queda. Oiga, mire lo que dice aquí el Señor. Oiga, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, ¿a cuáles adversarios? A los adversarios de Dios, a los adversarios de la palabra del Señor, a los adversarios de la iglesia. Por eso que el Señor fue bien claro y dijo, ¿verdad? Hay de aquel que le haga algo a uno de mis pequeñitos. Porque cuando se lo hace a su pequeñito, se lo hace a él. O sea, si le da un vaso de agua, se lo hace al Señor. Si le da, ¿verdad?, calzado, si le da ropa, lo viste y todo. Si lo calienta, si le da techo, se lo hace al Señor. Y si no lo hace, no se lo está haciendo también al Señor. Entonces, ¿verdad?, muchos verdaderamente fallamos en esas áreas. Nosotros verdaderamente no tenemos aquella misericordia por cada uno de aquellos que están necesitados. Y el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte verdaderamente la bendición, pero tienes que comenzar a cumplir la palabra del Señor. Y como te digo, hay muchos hermanos en la iglesia que no tienen misericordia para aquel que ha fallado. Pero ni Jesús condenó a esa mujer. Ni Jesús verdaderamente, si el mismo Judas, él mismo se fue, abandonó, tiró unas monedas cuando se dio cuenta, cuando impulsado del pecado que estaba haciendo, porque él conocía la verdad. Él conocía, ¿verdad?, los poderes del siglo venidero. Él tenía talentos, tenía dones. Anduvo juntamente con Jesús de Nazaret y aún así pecó deliberadamente. Para no queda ninguna otra expectación que de juicio y de hervor. O sea, mire, el infierno es un lugar de sufrimientos. Y aunque no nos vayamos todavía de aquí de este mundo, pero vuestro corazón tiene un infierno, tiene un juego de juicio y hervor dentro de su corazón. Las personas no son felices, las personas no se gozan de la palabra del Señor. Hay personas que van más a la iglesia a criticar que a lo que habla el predicador. Entonces no son felices, siempre están verdaderamente viviendo infelices. Están viviendo tristes, angustiados, afligidos, amargados, enojados. No, cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, dice que hay paz en nuestro corazón. Y cuando estamos en paz con Dios, aún hasta nuestros enemigos los hace estar en paz con nosotros. Pero cuando nosotros conocemos la verdad y pecamos deliberadamente como David sabía de que era pecado agarrar la mujer de otro, pues. David sabía que ese era un adulterio y que verdaderamente iba a pagar por eso que él aceptó el castigo de Dios. ¿Verdad? Él aceptó el castigo. Y no solamente fue una vez que pecó David, sino también pecó David cuando censó el pueblo. Y el Señor le manda escoger 3 cosas. Hay 3 cosas, le digo. Uno, que pases tanto tiempo verdaderamente, ¿verdad?, aguantando hambre tú y todo tu pueblo. 2, que Él te entregue a los enemigos y ellos te castiguen.
Y tres, que dejes que Dios te castigue. David escogió que Dios lo castigaba porque Dios era misericordioso, pero él no tuvo misericordia para con Urías. No tuvo misericordia para él, lo mandó al frente y lo mandó a matar. Estaba pecando deliberadamente. Y así vamos a encontrar, ¿verdad? Como cuando Moisés también, ¿verdad? Le dijo al Señor que le hablara a la peña. La primera vez le dijo que la golpeara, pero la segunda vez le dijo que le hablara y él la golpeó. Y todavía llamó rebeldes a los del pueblo de Dios, y por eso no lo dejó entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Allá se lo llevó al monte y ahí murió, y él mismo lo enterró. Pagó también, ¿verdad? Aún siendo uno de los siervos que verdaderamente también, ¿verdad? Era muy amado del Señor, era fiel, dice el Señor. Pero por una vez que pecó, digamos así, aunque había pecado también con la mujer Cusita, pero Dios le perdonó esa. Ya mejor castigó a Aarón y a Ana porque lo habían juzgado por eso. Murmuraron contra él. Entonces, cuando nosotros murmuramos contra alguien, también vienen las murmuraciones para con nosotros. Dice que de aquí no te vas sin pagar ese pecado y con un codo más, dice. El mundo dice con una cuarta más. Pero ahora el Señor te dice que no es que es un codo más porque es la medida bíblica. Entonces el Señor le dice, ¿verdad?, de que si tú sigues pecando, ya conociendo la verdad, para eso viene, no queda otra alternativa que un juicio. Oiga, vamos a leer de nuevo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando una persona, usted y yo creo que te ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando yo peco deliberadamente, porque uno bien sabe, hermano, ¿verdad? Y uno ahí anda con aquel fuego de hervor adentro de su corazón. No te sentís feliz hasta que Dios te habla y te dice que te perdona. O tú verdaderamente le pides perdón de corazón al Señor y Él llega el Espíritu Santo y te limpia y te quita todo lo que sentís. La mayoría sentimos ese fuego de juicio, de hervor dentro de nuestro corazón. Y no como te digo allá en la condenación eterna. Allá va a ser peor. Allá vas a pasar por toda la eternidad en un infierno. Ese ya es con fuego y azufre, dice la palabra. Pero el infierno es lugar de sufrimiento. Muchos sufrimos estando aquí, cuando no queremos verdaderamente llevar el evangelio como se debe de ser. Entonces el Señor dice, si tú pecas deliberadamente, ya conociendo y habiendo conocido y saboreado los dones celestiales y conociendo la verdad y todo, no te queda más que una, ¿verdad?, expectación de hervor, de fuego y de juicio y de hervor y fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A quién? A los adversarios de Dios, no a los tuyos, no. Y en ese momento tú te pones como adversario de Dios porque Él verdaderamente ama al pecador, pero no al pecado. Pero aquel que vuelve a pecar deliberadamente, a ese lo pone quieto. Puso quieto aún a David, al rey David, al cantor, al que le cantaba bien bonito. Pero no, Dios, has pecado, te va a tocar. Allá le mandó, ¿verdad?, a Natán y le dijo, no, le dijo, tú eres el que vas a, verdaderamente el que va a ser prácticamente juiciado. Y le dijo, bueno, tu hijo que ha nacido, ese va a pagar tu pecado. Y él le dijo que no, pero le pidió perdón y aún así, siempre va a llegar. El Señor dice aquí claramente en Hebreos también 2, dice de que toda transgresión tiene justa retribución. Como que toda transgresión, o sea, cuando nos saltamos la cerca, cuando pasamos las leyes del Señor, cuando entramos en una propiedad privada tenemos problemas. Si usted entra en una propiedad privada, pues el dueño de la casa te le puede pegar un balazo, lo mata ahí, y es lo que puede decir que usted se metió sin tener permiso en ese lugar. Entonces, o cuando nosotros nos salimos de la obra del Señor, somos presa fácil para el enemigo. Pero mientras estamos en la obra del Señor, Él mismo nos guarda. Él dice que ¿quién arrebatará al que está en el hueco de mi mano? Pero cuando usted ya hace un pecado, se ha salido del hueco de la mano del Señor. Y entonces Él lo entrega a merced de los enemigos. Las maldiciones de la desobediencia están allá en Deuteronomio 28, 13 o 14 en adelante. Ahí están las maldiciones, están también las bendiciones. Entonces el Señor quiere que tú tomes las bendiciones. No te quiere que estés sufriendo ni que estés ahí triste, porque solamente queda, dice verdad, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. O sea que si hay 2 o 3 testigos, pues verdad, no estamos hablando de hombres, porque mire, los hombres somos bien mentirosos. Jezabel, la mujer de acá, dice que cuando estaban los ancianos ayunando, mandó a decirle de que buscaran a 2 o 3 hombres, ¿verdad? En el ayuno, hermano, y que los escogieran para que fueran a mentir, de que verdaderamente que aquel siervo no le quería vender la tierra al rey Acab, Nabot, hasta que lo mataron. Y en ayuno y oración, el pueblo de Dios. Hermano, eso ya son verdaderamente, ya no están reinados por Dios, están reinados por el enemigo. Y así pasa también en las iglesias cuando verdaderamente nosotros no amamos verdaderamente a las ovejas. Cuando nosotros nos cuidamos de ellas, cuando no las ¿verdad? Cuidamos, no las curamos. Es necesario que curar. Por eso que el Señor allá en Ezequiel habla de los pastores malvados, a los que verdaderamente no trajeron ni a la perniquebrada, se comían de toda la lana, se aprovechaban de las ovejas, pero cuando la miraban toda desquebrajada, mejor le echaban por pecadora. Bendito sea el Señor. Y en veces somos más pecadores nosotros, porque conocemos la verdad. Mire, ahí está Judas anduvo juntamente con el Señor. ¿Usted cree que Pedro que andaba junto con el Señor, también mintió? También el Señor negó, Pedro negó al Señor, imagínense. Y todavía le había dicho de que hasta la vida estaba dispuesto para dar con él. Pero en la hora de la verdad no tuvo valor. Estamos pecando deliberadamente, ya conociendo la verdad. Y hemos probado los poderes del juicio venidero. Los hermanos esos, los discípulos vieron todos los poderes que hacía Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando agarraron al Señor, ni uno se quedó, todos huyeron. ¿Qué haces tú en la obra del Señor? ¿Qué haces tú por tu vida espiritual? Ya te limpiaste en que sea tu pecado, te pones enfrente de un espejo, no un espejo material, en un espejo espiritual, y ves que verdaderamente tienes también fallas y pecados. Y si estás pecando deliberadamente, peligroso, te puede, ¿verdad?, venir solamente una horrenda, ¿verdad?, juicio de fuego y hervor ¿cómo se llama?, que quema o que destruye a los enemigos, o sea, a los enemigos de Dios. Pero Dios quiere advertirte, no te está diciendo, así estás tú, pero si tú, hoy que tú conoces la verdad, allá en Malaquías dice, ¿verdad?, 3:16, que entonces hará diferencia entre el justo y el malvado, y el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Bien conocemos la palabra del Señor, porque Dios dijo que nos iba a poner las tablas, no nos iba a dar tablas de la ley en piedra, sino que las iba a escribir en el corazón. Y todos sabemos lo malo y lo bueno que hacemos. Usted y yo bien sabemos cuando pecamos, y si tú lo vuelves a seguir haciendo, entonces viene esa expectación. Dios te quiere advertir que ya no peques deliberadamente. Si no has pecado, pues no vayas a pecar deliberadamente. Arrepiéntete, trata de buscar una vida en paz, porque el Señor quiere que andemos en una santa y piadosa manera de vivir. Mire qué lindo. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Nabot murió porque habían 2 testigos engañados, que en un ayuno de la iglesia, la Jezabel, la reina, la mujer de acá, le llegó a decir a los sacerdotes que buscaran a 2 testigos. ¿Para qué? Para matar a Nabot, para que le quedase en la tierra. Aparte de que fue asesina a la mujer esa, era ladrona, le quitó la tierra a Nabot. Óigase, qué tremendo. Y sabía que eso era malo y que era pecado, lo hacíamos. Y así pasa en la iglesia. Hay personas, hombres, mujeres, como les digo, se van con otro hombre, otros todavía fuman, otros beben todavía dentro de la iglesia. Y ya he sabido de pastores que se van a las playas a beber, ¿verdad? Ellos están pecando deliberadamente con otras mujeres, como que no tienen aquel temor de Dios. A esos les está hablando. Si usted no es de eso, pues verdaderamente no lo tome. Pero que no le vaya a pasar, que le quede la advertencia. Porque el Señor te está diciendo, tú estás haciendo eso, te está advirtiendo, no lo hagas. Porque hubieron personajes que lo hicieron. Fallaron. Todos, ya te dije, algunos como Moisés, como David,
como Adán y Eva, que lo pusieron en el huerto del Edén, y por eso ahora todos tenemos que ganarnos el pan diario con el sudor de la frente, y la mujer pare sus hijos con dolor, y estamos fuera del paraíso porque Adán falló. Eva lo hizo fallar. Así que, hermanos, que es necesario de que tú y yo no pequemos deliberadamente, porque dice: ¿cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oiga, hermano, cuando tú comienzas a dañar a alguien que ha recibido a Jesús, ese que recibió a Jesús, ese que lo llamó el Señor, no lo llamaste tú. Hay gente que dice: fuimos a ganar almas. No, las almas las gana Jesús de Nazaret. Nosotros solamente somos unos simples, ¿verdad?, portadores de la palabra del Señor, pero quien gana las almas se llama Jesús de Nazaret. Tú no las has ganado, por eso es que tú no tienes ningún valor, no tienes deber ni tampoco tienes autoridad para maltratar a un alma. Porque si la maltratas, estás pecando deliberadamente. Está bien que le digas, como hoy te estoy diciendo, de que el pecar es malo, pero que no lo maltrates, que no lo eches de la iglesia. Y muchos dicen, ¿verdad?, aún hasta con él no comáis. Así dicen, es cierto, pero hasta cuando verdaderamente has agotado todos los puntos escriturales e espirituales que están en la Biblia, hermanos. Aleluya. Es que la iglesia se ha corrompido, hermano. Muchos solamente somos cristianos en el momento en la iglesia, y afuera de la iglesia ya somos medio cristianos, y cuando estamos en el trabajo ya no somos nada, y ya no estamos ni en el trabajo, somos peores. Aleluya. Yo he visto profetas pintarse las uñas, pintarse el cabello, pintarse todo, ¿verdad? Está bien que realmente que el Señor las hizo bonitas, pues. Hay, como le digo, varones que fuman todavía, hay varones que todavía se echan sus tragos y están adentro de la iglesia. Y todavía dicen: no, es que el Señor dijo que un poquito de vino para que caiga bien la comida. Pero eso te va haciendo verdaderamente ¿cómo se llama? Un vicio. Te vas haciendo adicto a eso, y después tu cuerpo te lo pide, y después ya eso es progresivo y te daña. Y aquel que daña el cuerpo, como quien dice, el que destruye el templo, Dios también lo va a destruir. Así que, hermano, dice, ¿verdad?, de que ve, ponte de acuerdo con tu adversario antes de que te entregue el alguacil al juez y te metan a la cárcel y no salgas de él y hasta que no pagues el último cuadrante. No nos vamos de la tierra si no pagamos lo que debemos. Estamos diciendo, cuando pecamos, Dios nos va a cobrar eso. Hay cosas que no nos ha cobrado. Ahí te va teniendo ahorita como aquellos tiquetes en los supermercados que va saliendo, se hace bien larga la cuenta. Así te lo tiene guardado el Señor y luego viene y te la cobra. Porque o te vas limpio de aquí o no vas para el cielo. Judas fue condenado, andando con el Señor. Él mismo dijo, San Juan 17 dijo Jesús: de los que me diste solo se perdió el hijo de perdición. De las 12 tribus de Jacob, ¿verdad?, la tribu de Dan se perdió. Ya no aparece en el Apocalipsis. Siempre hay uno que se pierde. No seas tú, ni sea yo. Comienza a caminar en santidad y buscando la gracia de Dios. Mire qué lindo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y que tuviere por inmundicia la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera en afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Dios dice que es amor, pero también es fuego consumidor. Hoy te está diciendo, te está advirtiendo: advertencia al que peca deliberadamente. Para aquel que quiere pecar y seguir pecando deliberadamente, te advierte el Señor. Viene juicio de fuego y hervor. Primeramente aquí. Es que no nos vamos de aquí hasta que no paguemos el último cuadrante. Y los tiempos que estés enfermo, los tiempos que estés en dificultad económica, todo. Es porque verdaderamente Dios te ha metido en un juicio. No él, pues, la misma palabra, pues. Uno mismo, por sus propias decisiones, se mete en esas situaciones y después está pidiéndole al Señor que lo libre a uno. Pero lo hemos hecho deliberadamente. Ya no lo hagas. Y si no lo has hecho, te está advirtiendo el Señor: advertencia al que peca deliberadamente.
Hoy es tiempo de que te arrepientas y que comiences verdaderamente a vivir una vida en paz y en santidad. Si tienes algo con el hermano, dijo el Señor allá, y traes tu ofrenda al altar, ve y reconcíliate con ese hermano y después presenta la ofrenda. Pero muchos allá andan presentando ofrendas de ayuno, ofrendas de vigilia, ofrendas de acciones de gracia y todavía peleado con los hermanos, con la familia. Ellos se han ido a reconciliar y se van a reconciliar solamente del diente al labio. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Hoy es momento que meditemos, porque es imposible que los que verdaderamente ya conocieron toda, ¿verdad?, la verdad y saborearon los dones del siglo venidero y los usaron, sean renovados. Y después sea crucificado Cristo para vituperio delante de la gente. Porque es necesario que haya verdaderamente sacrificio. Porque la sangre es la que limpia los pecados. Jesús vino, ¿verdad?, a morir en esa cruz de Calvario para perdonarte los pecados. Así que tú eres responsable de ya no seguir pecando. Para que cuando Él venga, pues tú te subas y vayas con Él allá, a las moradas eternas, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Hoy el Señor te ha dicho, ya no peques deliberadamente, más si conoces la verdad. Oseas 4:6 dice, ¿verdad?, y mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Estamos hablando, hoy en estos días hemos estado tocando unos temas bastante difíciles, que traen polémica, que traen discusión, pero hemos tratado de ser lo más explícito posible para que tú ya no sigas pecando deliberadamente. Porque hay cosas que sí sabemos y hay cosas que no sabemos. David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Pues hoy en esta noche vamos a orar por los que se han conectado, bendito sea el Señor, y recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Reconcíliate con el Señor para que Él verdaderamente te dé esa misericordia. Dios bendiga a mis hermanos que están conectados en esta hora. Ahí está mi hermana Paula García, que Dios me la bendiga. Pastor Gilman Méndez, los saludos de Boston, Massachusetts. Ahí está mi hermano Mauricio Alvarado, también Dios te bendiga. Giovanna Riola, ¿verdad?, allá en México también. Mauricio está allá en San Pablo. Hermana Paola está allá en Ciudad Aza, si no me equivoco, o allá en Lourdes, creo yo, no sé. Ahí me dice mi hermana Paula. Giovanna Riola está en México, en el Estado de México, bendito sea el Señor. José Fuentes, si no me equivoco, está en Apopa, aleluya, o Soyapango, ya no me acuerdo, aleluya, bendito sea el Señor. O allá en Cojutepeque, ahí me dice José Fuentes, aquí está José Funes también, hace José Funes aquí. Dios le bendiga, Pastor Gilberto Méndez, aquí llegando de la iglesia, qué bueno, que Dios me lo bendiga, dice Santo Jehová, sí, amén, hermano. Así que no andemos pecando deliberadamente, aleluya. Andrés Alfaro, que Dios te bendiga, felicidades, verdad, aleluya, por esa simiente que viene, aleluya. Que Dios lo guarde siempre, mi hermano, y lo cuide donde quiera que vaya. Así que, hermanos, vamos a orar en esta hora, y si usted quiere hacer su reconcilio, hágalo, hermano, pero hágalo de corazón, no lo haga del diente al labio. Digámosle así: Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche, por tu palabra que hemos oído, Señor. Sé que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el alma, el espíritu y las coyunturas, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Tú conoces todo, tú no puedes ser burlado, Señor. Tú conocías que Judas te andaba traicionando, que andaba verdaderamente robándose la ofrenda, y no le decías nada hasta que llegó el momento, hasta que él mismo tomó la decisión de entregarte y de ponerse ese lazo al cuello, y como no aguantó, ¿verdad?, el árbol, porque los pecados pesan, se rompió toda la cabeza. Bendito sea el Señor, pero él solo fue a poner el lazo para colgarse. Así que, hermanos, cada quien toma sus propias decisiones, y cada quien debe serse responsable de las decisiones que ha tomado. Unos tomaron decisiones buenas, otros tomaron decisiones malas. Pues hoy el Señor te dice: toma la decisión buena. Yo te entrego, ahora te pongo, ¿verdad? Dice allá en el Salmo, en Deuteronomio 30, al cielo pongo por testigo que te pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice el Señor. Escógela. A Jesús de Nazaret, que eres el camino, la verdad y la vida. Si tú lo has hecho, ¿verdad?, este reconcilio, pues qué bueno. Y si no, pues verdaderamente reconcíliate tú solo. Pero si tú no has aceptado a Jesús, recíbelo como tu único y suficiente Salvador. Porque Él te está advirtiendo: ya no peques. Y si no has pecado, pues gloria a Dios. Pero si estás pecando, aléjate. Advertencia contra el que peca deliberadamente. Ya no pequemos.
porque muchos conocemos la verdad y todavía seguimos haciendo pecado. Que Dios te bendiga en esta noche. Pase buenas noches. Aquí en Boston, Massachusetts, son, ¿verdad?, prácticamente las 10:44. Un cuarto para las 11 de la noche. Allá en El Salvador son un cuarto para las 9 de la noche, si no me equivoco. Llevamos 2 horas de diferencia. Así que, hermanos, pues, ¿verdad?, que Dios me los bendiga y me los guarde. Si Dios, ¿verdad?, me presta vida, todavía pues estaremos siempre llevando el mensaje, ¿verdad?, por esta plataforma. Pues hoy estoy paseando aquí con mi niña, me la estoy disfrutando, hemos tomado unas cuantas vacaciones y luego seguir trabajando en el Señor, pero aún así siempre llevamos el mensaje para que le llegue a usted. Que Dios me lo bendiga, amén y amén.